La selección colombiana le acaba de ganar 3-1 a Uzbekistán en su partido debut en la Copa del Mundo 2026, en un partido donde Colombia tuvo para ganar este partido con mucha más tranquilidad de la que ganó, pero realmente me gustó bastante la selección colombiana que vimos. Ya hablaré todo lo que fue el transcurso del partido, pero primero quiero hacer una aclaración que este partido para la selección colombiana es muy importante por varios aspectos, partiendo de que no habíamos clasificado a la Copa del Mundo del 2022 en Qatar. Después de toda la Copa América que hicimos y las eliminatorias que hicimos, esta selección colombiana tiene mucho para dar en esta Copa del Mundo, señoras y señores. Esta selección colombiana tiene mucho potencial, tiene margen de mejora, obviamente porque el partido no fue perfecto, pero me quedo muy contento con el encuentro que hicimos con Uzbekistán y era un partido que se tenía que ganar. En la previa se hablaba mucho, no, Colombia va a ser superior a Uzbekistán. En este grupo los que van a competir por el primer puesto van a ser Portugal y la selección colombiana, y este partido terminará siendo mucho más importante de lo que era por el resultado que sacó la selección portuguesa de ayer con la selección de República del Congo. Entonces Colombia viene, te hace un partido muy bueno en muchos tramos del partido, en otras cosas falla un poquito, que es lo que vamos a analizar ahora, pero termina ganando los 3 puntos y queda primera del grupo, estando muy cerca de la clasificación en el primer puesto, estando muy cerca de clasificarse como primero del grupo, a esperas de lo que va a ser el partido de Portugal contra Uzbekistán y a esperas de lo que va a ser el partido de Colombia contra la República del Congo, y el último partido de esta jornada, que sería la jornada 3, que sería Portugal-Colombia, que es el partido más esperado por todos y para ver cómo se termina de definir esto. Pero la selección colombiana, con ganarle a la República del Congo y sacar un empate con Portugal, quedaría primera de grupo, señoras y señores, quedaría primera de grupo en un grupo donde a priori Colombia no era la favorita para llevarse el primer puesto. Pero ya hablando un poquito de lo que fue el partido, haciendo todo el análisis, Colombia entra a este partido con un 4-2-3-1, la formación que se esperaba, con un Davinson Sánchez, con Lucumí, con Muñoz, que vamos a hablar un poquitico más de las acciones individuales de mucho, con Gustavo Puerta, con Lerma, con James de media punta, con John Arias por el extremo izquierdo, Luis Díaz por el extremo izquierdo, y lo que viene a hacer Luis Suárez como 9, señoras y señores. El partido inicia con una Colombia muy bien plantada, con dominio de balón, con un Uzbekistán que se plantó en campo propio a defender todo lo que fue el encuentro, por lo menos los primeros 45 minutos, y una Colombia que demostró su juego, una Colombia que en este primer tiempo demostró de lo que es capaz, con un Puerta, con un Gustavo Puerta que jugó un partido excelente, un muy buen partido de Gustavo Puerta, que acompañó a James y a Lerma en el mediocampo para armar el juego. Colombia tenía la posesión del balón, con un James que retrasaba muchas veces su posición para bajar a crear el juego, con un Puerta que terminaba llegando a unos 3/4 de campo y presionando. Toda la primera parte fue la selección colombiana presionando, generando ocasiones, generando juego, y un Uzbekistán que esperaba salir a la contra, y cuando quería salir a la contra salía con 2 jugadores a presionar, lo que hacía que la selección colombiana tuviera muy pocos espacios para profundizar. Y por esta misma razón por la que Uzbekistán no salía a presionar a la selección colombiana, fue que vimos una primera parte donde Colombia no pudo llegar muchas veces al área, tuvo sus ocasiones pero no pudo llegar con demasiada profundidad, hasta que al minuto 40 Luis Díaz manda un centro espectacular al área, que tenemos que hablar de Luis Díaz, señoras y señores, pero eso lo hablaré un poquito más adelante. Luis Díaz manda el balón al área y Daniel Muñoz, que es otro que se hizo un partidazo el día de hoy, es uno de los mejores jugadores que tiene esta selección colombiana, hizo un golazo de media tijera que el arquero no esperaba, porque lo que mucha gente llegaba a esperar en esa jugada era que el lateral controlara, diera un pase atrás, se quedara esperando un poco, pero no, Muñoz decidió rematar al arco, que era lo que la jugada pedía, y terminó en un golazo. Ya aquí se acaba la primera parte con una Colombia que dominó el primer tiempo, lo dominó bien, con un James que, muchachos, tengamos en cuenta que ya esta no es la selección de James Rodríguez, el mejor nivel de James Rodríguez, que el último gran nivel que vimos creo que fue en la Copa América, eso ya no creo que lo volvamos a ver. Ojalá, por el bien del fútbol y la selección colombiana, es necesario tener un buen James, un buen nivel de James Rodríguez, pero no creo que vayamos a volver a ver un nivel tan excepcional como el que vimos de James en los años anteriores, gente. Tenemos que tener en cuenta de que ya la figura actual de la selección colombiana
y el referente de esta camada de jugadores es Luis Díaz, señoras y señores, es Luis Díaz, y por eso mismo le tenemos que exigir, y hoy se le exigió bastante a Luis Díaz y terminó siendo el mejor jugador del encuentro, con un gol, con una asistencia y encarando, generando ocasiones de peligro, pero vamos a ir parte por parte, gente. Colombia llega al entretiempo dominando toda la primera parte y ganándose 1-0, y ya en el segundo tiempo la cosa cambió bastante. ¿Por qué? Porque Uzbekistán ya entró con otra actitud al partido. Colombia entra bastante dormido, sin actitud, un poco perdido en lo que es el encuentro. ¿Y Uzbekistán a qué se dedicó? A presionar. Uzbekistán ya quitó la línea de 5, ya empezó a presionar más, con más jugadores, con 5 o 6 en campo colombiano. Y fueron 15-20 minutos donde la selección de Uzbekistán dominó a Colombia. Dominó porque Colombia no supo entrar en el segundo tiempo, entró dormido y sin muchas ideas, tanto en defensa como en ataque, como en el medio campo, que de hecho yo creo que lo mejor del partido de la selección colombiana fue la defensa, muchachos, con los dos laterales que eran Mojica y Daniel Muñoz, que Mojica se condiciona un poquito el partido por esa amarilla tan temprana que le sacaron, pero aún así Colombia entra muy dormido al partido y eso se notó porque al minuto 60 gol de Uzbekistán, señoras y señores, un gol donde Camilo Vargas tiene clara responsabilidad, es una atajada de entrenamiento de portero, señoras y señores, y también la defensa ahí tiene algo de culpa, tal vez Lerma, Mojica creo que también tiene algo de responsabilidad en eso, pero pues claramente el mayor responsable del gol de Uzbekistán fue la actitud con la que entró el seleccionado colombiano en el segundo tiempo y Camilo Vargas, porque esa es una tajada que tiene que hacer un portero que está jugando una Copa del Mundo. Y aquí, señoras y señores, yo vengo con mi conflicto más grande, y es porque la selección colombiana tiene que esperar a que se le apriete el partido para seguir jugando bien, porque toda la primera parte fue de Colombia y era para que Colombia estuviera ganando a los 70 minutos del partido 3-0 tranquilamente. Era para que Colombia este partido lo hubiera dominado de principio a fin, hubiera sido un encuentro sin exigencias, y no termina siendo así. ¿Por qué? Porque el seleccionado colombiano entra de una forma diferente en el segundo tiempo, se confían un poco, bueno, un poco no, se confían bastante, y por ese exceso de confianza y porque Uzbekistán entra con otra actitud diferente al partido, se le termina complicando. Y aquí vuelvo a lo mismo que decía al principio, Colombia tiene nivel para hacer una muy buena Copa del Mundo, y lo demostró porque apenas Uzbekistán le mete el gol, rápidamente Colombia cambia el chip, empiezan a jugar mejor, y en 5 minutos de reloj, señoras y señores, Colombia le da vuelta y mete un golazo Luis Díaz para el 2-1. Y ya a partir del 2-1, gente, Colombia niveló un poco más el partido. Igualmente Uzbekistán seguía buscando el empate, lo siguió buscando con muchísima presión, y la selección Colombia sufrió bastante este tramo del partido. ¿Es bueno o malo? Muchachos, hay que saber algo, y es que en las Copas del Mundo hay que saber sufrir los momentos, porque tú puedes ser muy, muy superior muchas veces, lo hemos visto en muchos partidos de la Copa del Mundo. Hay que saber sufrir en tramos del partido, señoras y señores. Hay que saber sufrir los tramos complicados, porque una selección como Uzbekistán nos complicó la vida, pero supimos sufrir, y creo que hay una margen de mejora inmensa para lo que es esta selección colombiana, para los que pueden ser encuentros más difíciles, como puede llegar a ser Inglaterra, España, y lo mismo con la selección portuguesa. Hay que saber sufrir los partidos. Yo no te estoy pidiendo que Colombia sea dominante los 90 minutos, porque con el plantel que tenemos no le podemos pedir eso a la selección colombiana. Tenemos un muy buen equipo, pero yo creo que no es un equipo para dominarte el encuentro los 90 minutos. Entonces es una selección que tiene que saber sufrir en diferentes tramos del partido, y es una selección que lo hizo, supo sufrir el tramo del partido que lo tiene, y ahí está el resultado, gente. Ya esos 20 últimos minutos finales fueron Uzbekistán presionando, Colombia con una que otra contra. Yo quiero hablar de los cambios porque me parece que los que hizo el profesor Lorenzo fueron acertados, fueron unos muy buenos cambios. Entró de cambio Carlos Andrés Gómez, Nilton Campas, Richard Ríos, Kevin Castaño y el Cucho Hernández, muchachos. El Cucho Hernández, que creo que fue el mejor cambio que pudo haber hecho Néstor Lorenzo por cómo entró, no por el jugador que es, sino por cómo entró, gente. Por ejemplo, digamos, Richard Ríos es un jugador que a mí me encanta, que no pudo ser titular por algunas molestias, pero no entró bien al partido. Richard Ríos fue uno de los jugadores que no logró entrar de una forma adecuada al partido, y en cambio el Cucho Hernández entró con muchísima actitud, muchas ganas de demostrar, y eso se notó en la recuperación que hace para el tercer gol. Va a recuperar un balón que él mismo pierde, recupera, lo agarra, hace un regate, centra y gol de Colombia.
gol 3-1, gol de Campas, y Colombia gana este partido 3-1 sufriendo un poco, pero sabiendo sufrir y sabiendo dominar en ciertos tramos del partido, gente. Y aquí yo quiero hacer énfasis en lo que fue la defensa de Colombia, con un Johan Mojica, un Lucumí, un Davinson Sánchez, un Daniel Muñoz, que fue lo mejor de esta selección colombiana. Estoy muy contento, no satisfecho, contento con lo que hizo la selección colombiana en defensa. En el medio campo me gustó mucho, James retrasando su posición, y muchachos, James no es el James de antes, pero sigue siendo importante para esta selección colombiana, sigue siendo importante y determinante en lo que es la organización del juego en el medio campo de la selección colombiana. Muchos dirán, no, James hay que sacarlo, James ya no tiene nivel, James ya no tiene el físico para aguantar los 90 minutos de un partido. Muchachos, es verdad, James no tiene el físico para aguantarte los 90 minutos de un partido, pero nadie puede quitar de que está organizando, y hoy se demostró. James no hizo un buen partido, no hizo un partido sobresaliente, pero cumplió con su función. ¿Cuál fue? Organizarte el medio campo de Colombia. Y de hecho, muchachos, cuando apenas sale James de cambio, se ve en unos 5 minutos donde Colombia le cuesta volver a organizarse, le cuesta con la entrada de Richard Ríos, le cuesta bastante, porque Richard Ríos, recordemos, gente, que no es un organizador. Richard Ríos tiene otro perfil y otras funciones en el medio campo, y no va a reemplazar a James. De hecho, creo que pudo haber sido reemplazado por Quintero para mantener ese orden en el medio campo, pero igualmente no me parece que estuvieron mal los cambios que hizo Néstor Lorenzo. Se gana un partido muy importante, gente, un partido demasiado importante, y más importante por lo que hizo la selección portuguesa empatando. Ya lo dije al principio, podemos ser primeros de grupo, podemos ser cabeza de grupos, y tenemos que confiar en esta selección colombiana. ¿Hay cosas a mejorar? Sí, claro que tenemos cosas a mejorar, como esa actitud que nos cuesta el primer gol, esa actitud con la que entra Colombia en el segundo tiempo es algo que se puede mejorar, porque si Colombia hubiera mantenido el ritmo de partido que mantuvo en el primer tiempo, no te digo que Uzbekistán no hubiera metido gol, no, porque Uzbekistán entra al segundo tiempo con otra actitud y otra dinámica de juego, no era el mismo del primer tiempo, pero estoy seguro de que Colombia pudo haber no sufrido tanto el partido si hubiera entrado con otra actitud, con esa actitud que de los 5 minutos después de que Uzbekistán mete gol y después mete gol Luis Díaz, hubiéramos no sufrido tanto el encuentro, señoras y señores, no hubiéramos sufrido tanto. Me parece que esta selección colombiana tiene para dar más, pero hizo un muy buen primer partido en la Copa del Mundo. Y ya hablando un poquitico de actuaciones individuales, gente, quiero hablar de Luis Díaz, quiero enfatizar en Luis Díaz, porque qué jugador es Luis Díaz, qué calidad, qué toque que tiene con el balón, qué habilidad para poder profundizar y generar peligro. Hoy no vimos al mejor Luis Díaz, es eso, correcto, no vimos al mejor Luis Díaz, y sin ver al mejor Luis Díaz tuvo una asistencia y un golazo. Entonces, gente, esta selección colombiana va a depender mucho de lo que pueda llegar a ser James, apoyando al equipo, no siendo un jugador determinante, no siendo el referente, sino cómo pueda llegar a organizar ese medio campo. Con la defensa tenemos que hacer una muy buena defensa si queremos ganar, gente. Johan Mojica y Daniel Muñoz son jugadores muy top que les da para defender esta camiseta de una forma espectacular. Igual los dos centrales, yo creo que Lucumí puede dar un poquito más, yo creo que todos los del partido pueden dar un poquito más, gente, sobre todo también Luis Suárez en la parte de arriba de 9, que no tuvo muchas ocasiones, pero supo contener a los dos centrales de Uzbekistán, y eso ayudó mucho para que Luis Díaz pudiera generar más ocasiones. Yo entiendo que era el primer partido del mundial, gente, muchos tal vez les comió un poquito los nervios, tal vez a Johan Mojica con esa amarilla temprana. Luis Díaz no le vi nervioso, realmente Luis Díaz entró con una actitud top, y eso se notó, y por eso es el actual referente de la selección colombiana, gente. Por eso Luis Díaz es actualmente nuestra figura, y yo confío, señoras y señores, que podemos hacer un gran mundial. Muy buen partido inicial, sacamos el resultado que era necesario, y aún más vuelvo y lo repito, con el resultado que sacó Portugal. Vuelvo y lo digo, señoras y señores, podemos ser primeros de grupo ganándole a la República Democrática del Congo, y con un empate a Portugal nos basta, pero tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo en lo actitudinal, en cómo afrontamos ciertos tramos del partido. Cuando estamos dominando, creo que tenemos las cosas muy claras, creo que tenemos el planteamiento táctico muy bueno, la alineación que hizo Néstor Lorenzo me gustó. Tal vez Richard Ríos pudo haber entrado si hubiera estado al 100%, pero el partido de Puerta no me disgustó, fue un muy buen partido de Puerta, y tenemos que aprender a manejar mejor esos tramos del partido donde no estamos dominando, donde el rival tiene la posesión de pelota. Tenemos que aprender a manejar un poquito más eso si queremos llegar lejos en el mundial, que yo confío que sí. Entonces nada, gente, este es mi análisis del primer partido de la selección colombiana, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, denle like al video y síganme en todas mis redes sociales, que por ahí también estoy activo, gente. Y nada, nos veremos en un próximo análisis y espero que estén muy bien. Chao.